Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ves bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, nosotros profe. en la clase de cadera, nosotros ya habíamos hablado un poquito ya sobre algunas pruebas o evaluaciones que se hacían también en la cadera. Entonces esta es la parte que falta, tanto de la exploración de la cadera y de la pelvis, ¿verdad? Así que presta atención aquí, cualquier duda o consulta, vos sabés, me preguntás sin problema, ¿sí? Sí. Bueno. Entonces, hablando así un poco de repaso, la cadera, ¿cómo se llama la articulación de la cadera? Ahí teníamos la articulación coxofemoral, ¿te acordás? ¿Entendés? Entonces, Sí. tenemos esa articulación coxofemoral y en esa articulación coxofemoral realiza varios movimientos. Por ejemplo, tenemos la flexión de cadera, la extensión de la cadera, la abducción de la cadera, la abducción de la cadera, la rotación interna, la rotación externa y la circunducción de la cadera, ¿verdad? O sea, la cadera realiza todos los movimientos que puede Sí. realizar una articulación. ¿Cuál es la otra articulación que puede hacer todos esos movimientos, Sandra? ¿Cuál es la otra articulación que hace todos los movimientos? Que hace flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. ¿Cuál es? El hombro, profe. Exactamente, la articulación Articulación del... del hombro. ¿Y cómo se llama la articulación? ¿Te acordás que en el hombro habían 5 articulaciones? ¿Cuál de las 5 es? ¿Cómo se llama? La articulación glenumeral, ¿te acordás? Denominación. Bueno. Sí. Entonces, a nivel pélvico, o sea, a nivel de la cadera y la cintura, nosotros tenemos esta articulación. Tenemos la articulación coxofemoral, donde se articula el hueso coxal con la cabeza del fémur. Luego tenemos la articulación sacroiliaca, en donde el hueso sacro, que después en una imagen te iba a mostrar, se articula con el hueso coxal, que te voy a mostrar en un ratito. Y luego tenemos la sínfisis del pubis, que es una articulación que se produce en la parte anterior de la pelvis, por encima del aparato reproductor masculino y por encima del aparato reproductor femenino. Ahí se encuentra la articulación de la sínfisis del pubis. Como dice aquí, todas trabajan al unísono. ¿Qué quiere decir? Todos trabajan como una unidad para dar movilidad y estabilidad al cuerpo. O sea, si nosotros movemos la articulación coxofemoral, se va a mover también la articulación sacroiliaca, se va a mover también la sínfisis del pubis. Se observa durante la marcha como dolor o limitación al movimiento. O sea, nosotros cuando tenemos un dolor durante la marcha, ese dolor puede venir de la articulación coxofemoral, de la articulación sacroiliaca o de la sínfisis del pubis. De todas esas estructuras puede venir el dolor. Primero, como nosotros habíamos hablado, ¿te acuerdas nosotros cuando hablamos, cuando hacíamos todavía las clases presenciales, yo le había mostrado a ustedes la evaluación de la postura, ¿te acuerdas? Vista anterior, vista Sí. posterior, vista lateral. Bueno, entonces, primero tenemos la inspección, o sea, cuando ingresa el paciente, ¿sí? En primer lugar tenemos que observar la marcha, o sea, cómo camina el paciente. Si el paciente cojea, en donde la cojera o renguea, pueden ser por dos causas. Por ejemplo, puede ser porque el paciente tiene algún tipo de dolor que le está produciendo esa cojera, o puede ser que el paciente tenga, por ejemplo, un miembro inferior más corto que el otro. ¿Verdad? Si tiene un miembro inferior más corto que el otro, Sí. ¿qué va a pasar? El paciente va a caminar así. ¿Estamos? Sí. Observar dolor Sí. en alguna maniobra de vestirse. O sea, nosotros le vamos a pedir al paciente, por ejemplo, si vamos a hacer algún trabajo, ya sea en la rodilla o en la cadera, siempre el paciente tiene que estar con poca ropa. Y mientras el paciente, le pedimos al paciente que se quite el pantalón o el short o lo que sea, nosotros debemos observar mediante la fascia del paciente, porque hay una fascia que se llama fascia dolorosa, donde cuando vos tenés dolor por la expresión ya se nota ese dolor.
Entonces, saber en qué tipo Sí. de maniobra hay de ese tipo de dolor. Observar erosiones, alteraciones de color, observar erosiones. ¿Qué vos entendés por erosiones? Si tiene algún, eh, ¿cómo se dice? Alguna lesión en la Ponele piel. que si tiene, ponele alguna picadura de mosquito y por ejemplo, se va descomponiendo. ¿A eso se Exactamente. refiere? Exactamente. O si tiene algún tipo de lesión en la piel, por ejemplo, un proceso infeccioso, Ujú. tiene algún tipo de lesión o laceración en la piel, eso se llama erosiones. Observar también si hay alteración del color, Sí, el color de la piel, ¿verdad? Señales de nacimiento, ¿qué quiere decir? O sea, sí. estos señales de nacimiento, por ejemplo, hay pacientes que al nacer, ¿verdad? Presentan una patología que se llama displasia de cadera. La displasia de cadera, Ujú. ¿qué es? Quiere decir que la cadera del niño, del recién nacido, se luxa, sale del lugar. O sea, por ejemplo, el paciente hace Sí. flexión de cadera ¡pum! Y se luxa. ¿Entendés? A eso se llama señales Ujú. de nacimiento. Las vejigas, observar las vejigas, si el paciente tiene, por ejemplo, una vejiga dolorosa, por ejemplo, si tiene una vejiga bombada, o sea, a la altura de las vejigas, ¿sí? Si tiene una sobreelevación, ¿verdad? Observar si presentan pístula abierta, por ejemplo. Pístula abierta es, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo, un proceso infeccioso y el pus sale por fuera de la piel. Eso es una pístula abierta. Observar si presentan tumefacciones, bultos o pliegues cutáneos anormales. Por ejemplo, pliegues cutáneos normales. A ver, ¿dónde está esa imagen? Acá. ¿Ves? El pliegue, este pliegue está más abajo que este pliegue. ¿Ves bien ahí, Sandra? Sí, se ve bien. Entonces, acá hay una diferencia. Entonces, esta diferencia se debe a algo. Tiene que haber algo aquí a nivel de la cintura pélvica que está mostrando que este pliegue se encuentra más descendido que el otro. Entonces, verificar, que fue lo que nosotros hablamos o vimos en la evaluación postural, verificar que las espinas ilíacas anteriores y superiores se encuentren en el mismo nivel, ¿sí? O sea, ¿te acordás que nosotros le pedíamos al paciente que se encuentre parado y palpábamos nosotros acá, la espina ilíaca, acá. Esta espina ilíaca Sí. tiene que, tanto esta como esta espina ilíaca antero superior, tienen que estar los dos al mismo nivel. Acá, por ejemplo, esta que está aquí, ¿verdad? Ujú. Esta a la derecha se encuentra más hacia arriba. Entonces eso genera una dismetría a nivel de la cintura de la cintura pélvica. Entonces eso va a generar un desequilibrio muscular a este nivel y eso va a generar una alteración tanto en la marcha del paciente y también le va a producir algún tipo de dolor. ¿Estamos andando hasta ahí? Sí. Como dice acá, si no están horizontales puede haber oblicuidad pélvica, pelvis inclinada. Esta es la oblicuidad pélvica. Hay una asimetría. Y secundaria diferencia en la longitud de las piernas. O sea, también nosotros podemos medir la altura de las piernas, ¿sí? Para ver si una pierna es más alta, o sea, es más larga que otra. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Mediante utilizando una cinta métrica, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Por ejemplo, esta es una vista lateral. Ujú. Esta es una vista lateral de la articulación, o sea, de la zona lumbar, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros vemos que a nivel lumbar, esta es la zona lumbar, a este nivel nosotros tenemos una curvatura que se llama curvatura lumbar, que se llama lordosis lumbar, que es la curvatura normal. Cuando esta curvatura está aumentada, eso se llama hiperlordosis, que es esto. Cuando el huequito aquí en la zona lumbar está más aumentado. ¿En qué caso esto puede aumentar? Por ejemplo, en tu caso, por esto, que voy a Sí. entender, ¿verdad? Entonces esta curvatura va a Sí, aumentar ya. y eso te va a generar mucho dolor a nivel de la zona lumbar, que seguramente vos estás presentando eso, ¿verdad? Entonces, como Sí, dice de acá, repente ya.
Siento. Sí, me imagino. Entonces, como dice acá, el aumento de la lordosis en la columna puede ser causado también por deformidad de la cadera fija en flexión. En este caso, la lordosis excesiva sustituye en ocasiones a la extensión verdadera de la cadera. O sea, si nosotros tenemos aumentado o los músculos que hacen la flexión de la cadera, por ejemplo, el músculo psoas ilíaco, que es el principal flexor de cadera, si ese músculo está acortado, le va a estirar a esto, ¿sí? Y esto va a generar un aumento de la lordosis lumbar. Entonces, este aumento de la lordosis lumbar se va a producir, ¿por qué? Porque tu músculo psoas ilíaco está acortado. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos, Sandra? Sí, profe. Bueno, preguntaba que si no entendés algo te voy a explicar otra vez. Bueno. Bueno, acá dice, curva lumbar exagerada, ¿sí? Debilidad de los músculos abdominales y por deformidad de la cadera fija en flexión, que fue lo que dijimos. O sea, si nosotros tenemos acortado el músculo psoas, que es el principal músculo flexor de la cadera, esto te va a generar un aumento de la curvatura lumbar, que se llama hiperlordosis. Eso se llama hiperlordosis. Lordosis es la curvatura normal y hiper quiere decir que está aumentado. Hiperlordosis. O también puede ser por una debilidad de estos músculos que están aquí, que son los músculos abdominales. Si estos músculos abdominales están debilitados, ¿qué va a pasar? La presión de la cavidad abdominal va a aumentar, ¿verdad? Entonces, esto es como si fuera que el globo va a flotar hacia adelante. ¿Entendés? Sí. Entonces, eso hace Sí, que profe. uno tenga aumentado la cavidad abdominal, entonces la curvatura lumbar también va a aumentar. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno. Al observar la superficie posterior de la cadera, percátese de que los bordes de la región glútea estén señalados por los pliegues glúteos. O sea, si vos estás en una vista posterior de la cadera, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a observar estos pliegues glúteos que están aquí. Y tanto el pliegue glúteo derecho como el pliegue glúteo izquierdo, o sea, los dos pliegues tienen que estar los dos al mismo nivel. Puede ser que uno esté más arriba que el otro. Y si uno está más arriba que el otro, ¿qué va a pasar? Este va a estar acortado. ¿Entendés? Sí. Entonces va a haber un desequilibrio también a ese nivel. Eso es lo que se refiere a esto, a los pliegues glúteos. Hay que observar los pliegues glúteos. La porción lumbar manifiesta normalmente una lordosis ligera, que fue lo que yo te dije, que es la curvatura normal, curvatura de la columna hacia adelante, no debe estar ni muy curva ni muy aplanada. O sea, la curvatura tiene que ser normal, tiene que ser una curvatura normal. Si falta lordosis normal, sugiere espasmos de los músculos paravertebrales. ¿Qué quiere decir esto? Si falta lordosis normal, sugiere espasmos de los músculos paravertebrales. ¿Qué quiere decir? Que si esa curvatura lumbar también se encontrase aumentada, ¿sí? Por ejemplo, por un acortamiento de los músculos que hacen la flexión de la cadera, ¿sí? Hace que la curvatura aumente. Los músculos paravertebrales, los músculos que se encuentran a los costados de las vértebras, ¿sí? Van a tener unos espasmos musculares. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar contracturados, van a estar así. Eso va a generar tensión a nivel lumbar y por ende va a generar dolor. Sí. ¿Sí? Si la curva está muy exagerada, puede ser debilidad de los músculos abdominales, que fue lo que yo te dije. Los abdominales fuertes impiden que la columna lumbar se vuelva cada vez más lordótica. ¿Entendés? Entonces eso puede generar que la zona lumbar también esté aumentado la compresión a eso. Y si esta curvatura lumbar, si esto está aumentado aquí, ¿qué va a pasar? Como acá se encuentran los discos intervertebrales, ¿sí? Esto va a generar compresión de los discos intervertebrales y te puede producir una hernia de disco. Y esta hernia de disco generalmente se desplaza hacia atrás y esto te va
generar una compresión del nervio que se llama nervio ciático. Entonces, si genera una compresión de ese nervio ciático, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener dolor en toda la pierna. ¿Estamos ahí, Sandra? Sí, ¿Sí? Bueno. sí, profe. Acá. Este, por ejemplo, es una curvatura correcta, ¿sí? Esta es una vista lateral de la columna. Esto se llama lordosis cervical. Esto se llama cifosis dorsal, que es a nivel de la espalda. Esto se llama lordosis lumbar. Y acá tenemos la cifosis sacrocoxigia, o sea, donde se articula el sacro con el coxis. Esta es la curvatura normal, una postura normal. Esto, por ejemplo, ya es una hiperlordosis lumbar. ¿Ves cómo está aumentado acá la curvatura? Y en la hiperlordosis lumbar, ¿te acordás cuando nosotros vimos hablamos de la evaluación de la postura? Nosotros palpábamos la espina ilíaca anterior hacia adelante y la posterior. Y si esto que se llama aquí se llama anteversión, ¿qué quiere decir? Que la pelvis se encuentra hacia adelante, está así. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Y si el paciente tiene Sí, una profe. rectificación de la columna, quiere decir que esto está hacia atrás. Lo normal es así. Si esto, las Sí. espinas ilíacas anteriores, tanto la derecha como la izquierda, están hacia abajo y las posteriores están hacia atrás, hacia arriba, ¿ves? Esto va Sí. hacia abajo, esto hacia arriba, eso se llama anteversión. Y si es lo opuesto, los anteriores están hacia arriba y los posteriores están hacia abajo, se llama retroversión pélvica. Y esto es lo que te está mostrando acá. O sea, si hay un aumento de la hiperlordosis, eso te va a generar una anteversión pélvica. Y si hay una rectificación, o sea, si no hay una curvatura lumbar, o sea, la curvatura lumbar no hay, está así rectificado, eso te produce una retroversión pélvica. Y ahí tenemos la Sí. anteversión y la retroversión pélvica. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá va a haber una anteversión pélvica? Acá hacia adelante, esta es la cadera. ¿Qué tenemos hacia adelante en la cadera? Acá tenemos los músculos flexores de cadera, lo que hacen la flexión. Entonces, ¿qué va a pasar? Los músculos flexores de la cadera van a estar acortados. Se van a acortar, se van a achicar, entonces va a llevar la pelvis o la cadera así, va a llevar hacia abajo. En cambio, acá es lo opuesto. Lo que está por detrás son los músculos extensores de la cadera. Entonces los extensores de la cadera van a estar acortados y va a llevar esto hacia atrás. ¿Me va siguiendo, Sandra? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, si te estoy esto, siguiendo. ¿sí? Sí. Si en la anteversión pélvica, esto que está aquí está acortado, esto que está acá, ¿qué va a estar? Va a estar elongado, va a estar estirado. En la anteversión pélvica, los flexores están acortados y los extensores están elongados. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que esto se vuelva a su normalidad? Tenemos que fortalecer esto que está acá atrás para que le estire otra vez a la pelvis hacia atrás. ¿Entendés? Y como esto está cortado, esto hay que Sí. elongar, esto hay que estirar acá. Y en este caso es lo opuesto. Si esto está cortado, la parte posterior, o sea, los extensores de cadera, esto hay que elongar y hay que fortalecer los flexores. Entonces va a llevar la pelvis otra vez hacia adelante. ¿Entendiste esa diferencia, Sandra? Sí, entendí. ¿Segura? Sí, Sí. profe. Bueno, acá fue lo que te mostré, los pliegues glúteos, palpación de los huesos, que fue lo que nosotros ya vimos también ya en la evaluación de la postura. ¿Qué nosotros vamos a palpar? La espina ilíaca antero superior. O sea, el paciente tiene que estar de pie o puede estar boca arriba. Entonces nosotros, acá está el paciente boca para arriba y nosotros palpamos tanto la espina ilíaca antero superior derecha como la espina ilíaca antero superior izquierda. Y las dos espinas tienen que estar al mismo nivel, ¿ves? Nivel. Si estas Sí. espinas, estas que están adelante, están más hacia arriba, están acá, ¿qué va a haber ahí? ¿Va a haber una retroversión o una anteversión pélvica? Retroversión. Una retroversión. Muy bien, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel lumbar, hay 5 vértebras lumbares que se llama L1, Sí. L2,
L3, L4 y L5, ¿sí? Y esto que ve acá en el medio, este es el disco vertebral. La vértebra L5, la última vértebra lumbar, se articula con la primera vértebra sacra que está acá. Y acá se encuentra la articulación sacra. ¿Y ve este huesito que está acá? Sí. Este se llama alerón del sacro. Acá, y este es el hueso coxal. Este es el hueso coxal. En donde este es la articulación sacrocoxigia, que fue lo que te dije hace rato, ¿te acordás? Que teníamos la articulación Sí. coxofemoral, teníamos la sacrocoxigia y la de la sínfisis pubiana, ¿te acordás? Esas tres. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esta es la articulación sacrocoxal o sacrocoxigia. Esta que está aquí, este hueso coxal izquierdo con el hueso coxal derecho se unen acá adelante, por encima del aparato reproductor masculino o femenino, acá. Y esta es la articulación pubiana, aquí. ¿Ves? ¿Sí? Sí. Bueno. Acá también tenemos bueno, que forma parte de la espina ilíaca anterosuperior, que es un tubérculo, que es este huequito que está aquí, que se llama tubérculo ilíaco. Hay tanto a la derecha como a la izquierda. Pero generalmente acá lo que nosotros debemos palpar es la espina ilíaca, tanto derecha como izquierda. ¿Estamos? Acá nosotros tenemos Sí. el trocánter mayor, ¿sí? Que es una estructura muy importante porque ahí se insertan músculos muy importantes en la cadera. ¿Cómo se palpan los trocánter mayores? Acá nosotros tenemos la espina ilíaca, antero superior, y un poquito más por debajo, a este nivel, acá, a nivel ya del fémur, acá se encuentra el trocánter mayor, que es muy importante este trocánter mayor, sobre todo acá suele haber una patología que se llama bursitis trocanteria, donde se inflama la bursa o la bolsa serosa del trocánter mayor. Y acá se inserta un músculo muy importante que se llama el músculo glúteo medio. ¿Sí? Este músculo glúteo medio se inserta acá. Entonces, cuando ese músculo glúteo medio se encuentra, por ejemplo, contracturado, ¿sí? O tiene algún tipo de lesión, genera una fricción a este nivel y eso te produce una patología que se llama trocanteritis. Se inflama el trocánter y al paciente le duele a este nivel. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Luego tenemos los tubérculos púbicos, que es esto. ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Qué fue lo que yo te dije? Era la articulación. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Sigue dando clases. No puedo. ¿Cómo se llama? La articulación pubiana. Lo pubiana, sí. Sí, la articulación Me pubiana. fue su nombre. Sí, y esta articulación que está acá, ¿cómo se llama? Sacrocoxigia o sacrocoxal, donde el hueso sacro se articula con el hueso coxal, es esta que está aquí. Acá, por ejemplo, fue lo que nosotros vimos de la oblicuidad pélvica, ¿te acordás? Cuando una espina ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior izquierda, está más arriba que la derecha, entonces te genera una oblicuidad. ¿Esto por qué se puede producir? Porque puede ser que estos músculos que están aquí en la parte lateral de la cadera se encuentran acortados y estiran el miembro o la pierna hacia arriba. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se llama? O ¿cuál es el Sí. músculo? ¿Cuál es el músculo que puede estar acortado a este nivel y desplaza esta cadera hacia arriba? Un músculo que se llama cuadrado lumbar. Que cuando hablemos nosotros de la anatomía y los músculos de la columna vertebral, vamos a hablar de ese músculo cuadrado lumbar. Superficie posterior. En la parte posterior a este nivel, nosotros tenemos la espina ilíaca
posterosuperior. Adelante está la anterosuperior y acá está la posterosuperior, ¿sí? Que también en una vista posterior es lo que nosotros evaluamos para la evaluación de la postura. Sí. El paciente puede estar en decúbito lateral, o sea, boca para abajo, y acá nosotros palpamos la espina ilíaca. Esta es la espina ilíaca posterosuperior que está aquí. Este que está aquí se llama cresta ilíaca, y acá se encuentra la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca y la espina ilíaca posterosuperior, que es la que está aquí. ¿Estamos ahí, Sandra? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El trocánter mayor, que fue lo que nosotros vimos, también se puede palpar en una vista lateral. O sea, la hacemos acostar al paciente de costado y acá se encuentra el trocánter mayor. ¿Sí? Y esto que está aquí es la cabeza del fémur. Este huesito que Sí. está aquí es el coxis. El coxis. Sí. Y esto que está aquí se llama isquium. Es donde nosotros nos sentamos y apoyamos la cola contra la superficie en donde nos sentamos. Esto se llama isquium. Y acá está el trocánter mayor. La tuberosidad isquiática, que es esto, que fue aquí, ¿sí? O también se le dice isquium porque viene de tuberosidad isquiática, esto, ¿sí? Esto también, ¿qué suele pasar acá? Suele doler. Sobre todo cuando te sentás mucho, ¿qué pasa? Ay, me duele la colita, te dice, ¿verdad? Entonces es porque acá se irrita. Esta zona se irrita, entonces esto genera dolor. La articulación sacroiliaca, que es esta lo que yo te dije acá. Es esta que está acá. Donde el hueso coxal. ¿Este qué hueso es? Este es el hueso coxal. Acá tenemos la articulación sacro-coxigia. Y acá, a este nivel, se encuentra la articulación sacro-ilíaca. Esto que está. Se encuentra sobre todo por debajo de las vértebras lumbares. Acá se encuentra articulación sacro-coxigia. Palpación de los tejidos. Acá nosotros tenemos la palpación de un triángulo que se llama triángulo de Scarpa. El paciente se acuesta en decúbito supino, ¿sí? Y acá tenemos nosotros un triángulo, ¿sí? Y el triángulo está formado, el techo, es el ligamento inguinal, este ligamento que muchas veces le suele doler a los deportistas, ¿sí? Y acá se suele producir la hernia inguinal, donde la parte abdominal sale ahí. Y eso te produce la hernia inguinal. Acá tenemos el músculo que se llama músculo sartorio y este es el aductor. El aductor. Entonces acá se forma como un triángulo y eso se llama triángulo de Scarpa. O también se le dice triángulo femoral. Ligamento inguinal es el ligamento que forma el techo del triángulo femoral o el triángulo de Scarpa que está aquí. En este triángulo de Scarpa, ¿sí? Sale una arteria muy importante que se llama arteria femoral. Esta arteria femoral. Y nosotros acá podemos palpar el pulso femoral. Luego tenemos aquí nosotros la palpación de este músculo muy importante que es el músculo sartorio. Este músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta aquí, por dentro de la rodilla acá. Y este músculo sartorio, al igual que el recto interno y el semitendinoso, forma los músculos de la pata de ganso, que fue lo que nosotros hablamos cuando vimos anatomía de la rodilla, que tenía la forma de la pata de un ganso, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y ese es el músculo sartorio. El primer aductor, ¿sí? Aductor menor es esto que está aquí. El aductor menor se origina del isquion aquí y se inserta en la parte media del fémur acá. Aquí también nosotros podemos palpar, aparte de la arteria femoral, los ganglios linfáticos, estos ganglios que están aquí.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos tenés algún tipo o un proceso infeccioso, ¿qué va a pasar? Estos ganglios linfáticos se va a sentir como unas bolitas, como unas pelotitas, se va a sentir a este nivel y eso te va a generar dolor. Entonces, si vos palpás algún ganglio a este nivel, eso quiere decir que hay un proceso infeccioso activo a este nivel. Acá fue lo que nosotros vimos, el trocánter mayor, que acá había una bolsa que se llama bolsa serosa. Y esta bolsa serosa se inflama, te va a producir una trocanteritis. Y el paciente que va a referir dolor, le va a doler al paciente a este nivel. ¿Y qué músculo se insertaba aquí? ¿Qué fue lo que te dije hace rato? Un músculo. El glúteo medio. Sí. Glúteo medio. Luego tenemos el nervio ciático, ¿sí? El nervio ciático, como dice acá, se pueden producir por varias razones, se puede comprimir el nervio ciático. Por ejemplo, una hernia de disco a nivel lumbar, un espasmo muscular de un músculo que se llama piramidal o un traumatismo a nivel de la zona lumbar. Y a este nivel, aquí, acá nosotros tenemos las vértebras lumbares acá, a este nivel. Y ahí se desplaza el nervio ciático, todo esto, y va hacia las piernas, va hasta la punta del dedo. Entonces, este nervio ciático generalmente cuando duele o cuando está irritado a nivel de la zona lumbar, genera una patología que se llama lumbociatalgia. Lumbo porque hay dolor a nivel lumbar y ciatalgia porque afecta al nervio ciático. Y eso es la lumbociatalgia, ¿sí? Por una compresión del nervio ciático. Acá vemos una, que fue lo que yo te dije, que muchas veces cuando nosotros nos sentamos mucho, suele doler a este nivel. Y eso es debido a una bursitis. Se inflama la bolsa serosa que está aquí también. Y eso genera dolor. Entonces, ¿qué vos no vas a más poder hacer? No te vas a más poder sentar. ¿Está? Por el dolor que estás experimentando. Sí, te escucho. Profe, esa parte también tiene la cosa, Señorita, la parte del isquión. ¿qué pasó con el isquión? Sí, esa tiene una bolsa serosa. Sí, acá también hay una La bolsita. inflamación. Sí, acá también hay una bolsita serosa a este nivel. Hay aquí Ah, y hay acá en el trocánter mayor. Y sí. eso te produce la bursitis. ¿Estamos? Sí, profe, ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ese ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Entendiste bien? sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí terminamos con la exploración de la exploración Cadera. de la cadera. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces nosotros ya que estamos en esto, vamos a hablar un poquito de, ¿cómo te voy a decir? Vos llegaste a ver el video de la clase de evaluación de la fuerza muscular de la rodilla y el tobillo. No, ahorita no me ha visto y después ya no he visto. Un poquito Solamente no al viste. comienzo para ver si me abrían y después ya salí ya. Ah, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poquito ya de ¿cómo te voy a decir? De la anatomía de la columna lumbar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Entonces nos sí, conectamos dentro de 5 a 8 minutitos, ¿sabes por qué, Sandra? Porque yo me tiene que grabar la clase en el sistema, en mi computadora, para poder sí. pasarla a ustedes. Entonces tarda aproximadamente 5 a 8 minutitos y con el mismo enlace entra y continuamos, ¿sí? Sí, profe, no hay problema. Dale, Sandra, Está bien. está. Dale, Nos dale. vemos enseguida otra vez. Dale, señorita. Dale, profe.